que vayamos a las Escrituras. Vamos a ir a la primera carta que escribe Juan. Hermanos, yo estoy en deuda. Tengo 2 puntos de un tema que comencé a hablar, el nuevo orden mundial. Y yo quiero que nosotros estemos alerta. No somos personas que vamos a estar dormidos sin saber qué va a ocurrir el día de mañana. Las Escrituras nos hablan mucho y nosotros estamos viendo ya muchas cosas de las que van a suceder en nuestro tiempo. Primera de Juan 5:19. Quiero leer ese pasaje y después vamos a ir a Juan 8:44. Esos pasajes los voy a estar utilizando siempre que no termine los 4 puntos que yo quiero darles en este nuevo orden mundial, en este tema. Quiero que leamos ahí. 5:19 dice así, las Escrituras. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué declaración más fuerte la que hace Juan? Recordemos que Juan está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Le está escribiendo a creyentes, a gente que tiene a Cristo en su corazón, a gente que está caminando con Dios. Para ellos escribió Juan en esta oportunidad. Él quería que los creyentes entendiéramos que aunque ellos eran hijos de Dios, el mundo entero estaba bajo el maligno. O quiere decir que hay un amo que está operando sobre este mundo. Y que algunas veces el cristiano se descuida y pierde ese sentido. Y piensa que no hay nadie operando en este mundo en contra de los hijos de Dios. Pero Juan quería establecer ese punto. Entonces, el mundo estaba siendo dirigido por Satanás, es lo que dijo Juan. Y que los creyentes no tendrían que doblegarse al sistema satánico. Igual que hoy. Hermanos, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y Él está operando. Él está obrando de tal modo de que si nos descuidamos podemos caer en trampas de Satanás aún. Satanás es quien estaba guiando, impulsando a hacer lo que estaban haciendo contra los hijos de Dios en aquella oportunidad. Pero vamos a ver el segundo pasaje, 8:44, y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren, estas son las palabras de Jesús, muy drásticas. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le está hablando a los incrédulos. Su padre era el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta declaración la hizo Jesús a los judíos incrédulos, quienes le estaban rechazando rotundamente al Hijo de Dios. Jesús les expone cómo ellos estaban siendo manejados por Satanás. Y así como Satanás tenía una naturaleza pecaminosa, los hijos del diablo también tenían esa misma naturaleza. Y Jesús se los encara, se los declara. Y hermanos, nosotros no vivimos en un mundo diferente. El mundo que nosotros estamos enfrentando, la vida que nosotros enfrentamos, el mundo, la sociedad en que vivimos, es esa misma sociedad que tiene esa naturaleza pecaminosa, así como la describe Juan aquí. Entonces, el nuevo orden mundial, les hablé en la primera vez, y hermanos, hay 4 cosas que yo quise exponerles. Cómo ese nuevo orden mundial va siendo manejado. Satanás está manejando todo. Les hablé en el primer punto, el matrimonio del mismo sexo.
Esto cada vez más tiene un auge. Esto cada vez más va cobrando fuerza. Esto cada vez más se está haciendo más popular. Esto cada vez más se está haciendo más y más cercano a los seres humanos. Ya no se respeta lo que Dios ha diseñado. Dios diseñó parejas, un hombre y una mujer. Esto es lo que Dios diseñó. Diseño dado a la humanidad por Dios. Pero el hombre ahora se ha ideado y ahora hombre con hombre y mujer con mujer. Es triste. Y la iglesia tiene que quedarse calladita, no tiene que decir nada. Eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que busca Satanás, callarnos la boca. Pero eso no lo va a poder lograr. Estamos aquí para denunciar toda la mentira de Satanás. Entonces, vimos ese punto, la ley para el matrimonio de las personas del mismo sexo. Eso entra en el nuevo orden mundial, es una ley para el nuevo orden mundial. De allí les di todo ese punto y llegué al segundo domingo que les di, el segundo punto que llegamos a ver, la ley para el aborto sin restricción de causa. Hermanos, les enseñé y hablé de algunas cifras que en el mundo están habiendo tantos abortos, y abortos, y abortos, y abortos, vidas destruidas, homicidios, y la gente pareciera que es normal, pareciera que es algo que a Dios le agrada. Pero les di ese punto y vimos todas las cosas que implica todo eso. Pero hermanos, ahora les voy a mostrar un tercer punto. Y en ese tercer punto, hermanos, es la ley para la eutanasia. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Hermanos, estas son las cosas que están siendo impulsadas en nuestro medio porque Satanás quiere la destrucción del ser humano. El diablo es homicida, dice la Biblia. Es mentiroso, es padre de mentira y es homicida. Esa es la naturaleza pecaminosa de Satanás. Y dentro de ello, hermanos, entra este asunto de la eutanasia. De esas 4 leyes del nuevo orden mundial, tenemos que definir qué es la eutanasia. Hermanos, esta palabra se define como el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. En apariencia, como que fuera algo normal, como que fuera algo razonable el poder acudir a ese sistema de actuar. Pero no es normal. No va con la mente de Dios. La mente de Dios no puede concebir tal concepto. La eutanasia es la muerte sin dolores, es la muerte sin molestia, es la muerte sin sufrimientos físicos, y pudiera ser que tiene razón la gente que pide esto, pero no tiene ni una sola razón, hermanos. Se conoce como eutanasia activa la acción médica general en forma de inyección letal que se implica o se aplica al paciente terminal para acabar con su vida. Este acto etimológicamente significa buena muerte. Es inofensiva la frase, buena muerte. Pero todo es contrario a Dios. Se dice que el paciente debe haberla solicitado conscientemente y expresamente, y su caso debe ser terminal e irremediable, con dolor, con demasiado sufrimiento, insoportable e incontrolable. Se dice que eso
es lo que puede permitir a llegar a ello. Se dice que hay 3 razones principales por las que existe la eutanasia. Número 1, por la imposibilidad de poder gozar de la vida. Se dice que eso es una justificación. 2, por la pérdida de autonomía. Se dice que esta es otra justificación. Y tercero, se dice que por la pérdida de dignidad como persona. Se dice que esta es otra justificación. Y así el hombre, y así el mundo, y así Satanás ha usado personas, mentalidades para poder introducir algo que Dios no permite, algo que Dios no ha planeado. Ahora vamos a introducirnos a lo que dice la Biblia, para ver el concepto que Dios tiene de cada vida humana y de este asunto de la eutanasia. Lo que en nuestro tiempo quiere ser implantado, lo que en este nuevo orden mundial quiere ser introducido como algo normal, como algo que debe aceptarlo la raza humana. Pero quiero que veamos la primera cosa. La vida es muy valiosa para Dios. Aún la vida del más pobre tiene tanto valor delante de Dios que nosotros como humanos debemos respetarla. Aunque sea el peor momento que esté pasando, la persona tiene que saber que la vida es un regalo tan grande que Dios ha dado a los seres humanos y que tenemos que disfrutarla. Aunque algunas veces tengamos que pasar momentos críticos, consideremos eso. Hermanos, como la vida es tan valiosa para Dios, aún la vida del más pobre, Dios condena todo asesinato, y la eutanasia es considerada como un acto de asesinato, así como el aborto es considerado un acto de asesinato. Y Dios no está de acuerdo. Miremos lo que dicen las Escrituras. Vamos al libro de Génesis. Miren cómo comienza la Biblia, cómo Dios comienza enseñando. Capítulo 9. Recordemos que ya Dios ha tratado con una generación. Dios destruyó el mundo por perverso, porque se salieron de las normas de Dios. Dios tuvo que terminar con aquella generación perversa. 9, 5 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Démonos cuenta cómo Dios ha extinguido la humanidad de Noé. Todos aquellos que fueron hechos desde el tiempo de Adán han llegado a un límite por causa de su pecado, de su maldad, de su perversidad. Llegaron a un límite. Dios dijo, ya no tolero más esta gente, ya no los aguanto, los voy a matar a todos. Y trajo Dios un diluvio, según el capítulo 7. Vino agua, las cataratas de los cielos fueron rotas, fueron abiertas, y vino la lluvia, y este mundo se anegó en agua. Y escaparon únicamente aquellos que Dios vio justos delante de sus ojos, aquellos que tenían temor de Dios,
Aquella gente que le dio valor a la palabra de Dios, aquellos que vivían temiendo a Dios, Dios les dio su valor. Y entonces 8 personas escaparon de aquel diluvio. Eso nos enseña la Escritura, todo el capítulo 7, capítulo 8, nosotros podemos verlo. Y ahora ya Dios ha sacado de esa crisis que vino sobre este mundo a Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus 3 nueras, son los únicos que quedaron de toda una raza humana a causa del pecado. Y es lo que va a suceder hoy. El mundo está pecando y cada vez está empeorando. Hermanos míos, el mundo, miren, yo no sé si usted siente lo que yo siento, pero el mundo ya no es el mismo. La sociedad en que vivimos ya no es igual como cuando nosotros éramos patojos. El mundo está cambiando demasiado. El pecado se está acelerando y está tocando hasta el trono de Dios. Y el juicio de Dios se va a descargar en cualquier momento. Porque Dios no va a estar tolerando, aguantando, soportando todas las fechorías que hagamos en este mundo. Va a llegar el momento en que Dios va a decidir. Así como decidió abrir los cielos para que viniera agua sobre este mundo, va a traer fuego. Y hoy no va a hacer agua. Porque Dios prometió, agua ya no voy a traer sobre este globo. Y una persona me dijo en una oportunidad, pastor, ¿qué será peor? ¿Morir con agua o morir con fuego? ¿Qué piensan ustedes? Miren, hermanos, muerte es muerte. Y como muerte es castigo, no importa cómo sea, es la muerte. Morir abnegado en agua como morir en las llamas de fuego es la misma cuestión. Es juicio de Dios. Es castigo de Dios. De tal manera que Dios tendrá que traer juicio sobre este mundo a causa de que este mundo no le importa la vida. Mira, ya Dios dijo, yo voy, todo aquel que derrame sangre de otra persona tiene que morir, tiene que pagar por ello, dijo Dios. Y estas fueron las normas que se estableció con Noé. Y cuando David habla de la misericordia de Dios, dice que el hombre y el animal conserva la vida. Mire, Dios, aún siendo Dios, Él quiere conservar la vida del hombre, aún de los animales. Él ha tenido mucho cuidado. En el Salmo 36, 5 y 9, vamos a la Escritura. Si Dios no tuviera cuidado, si Dios no amara la vida para nosotros, nosotros no tendríamos vida ya. En el libro de Salmos, capítulo 36, podemos darnos cuenta lo que allí dice la Escritura. 36, verso del 5 al 9. Dice así: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Mire, por eso es que todavía tenemos vida. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Pueden imaginarse lo grande que es la fidelidad de Dios? Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de grosura de tu casa, y tú los observarás, los abreverás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ese es Dios. Si nosotros podemos disfrutar de la vida, es porque Dios le place
darnos la vida. Si Él se complaciera en matar, hermanos, ya nos hubiera destruido a todos. Pero Dios se complace en dar vida. Y nosotros disfrutamos de esa misericordia y bondad de Dios. Satanás es el único que quiere destruir a la raza humana. Yo no sé cuántas veces ha ido a pedir Satanás permiso a Dios y decir, mira, déjame tocar ese pastorcito que tanto habla ahí. Yo no sé cuántas veces, pero hermanos, Satanás habrá pedido varias veces nuestras vidas. Como dijo Pedro, dijo el Señor que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Así Satanás pide a nuestras vidas para zarandearnos. Satanás quisiera destruirnos, pero como nuestras vidas están en las manos de Dios, el control de Dios está sobre nuestras vidas, Satanás no nos puede tocar si Dios no le permite. Ese es mi gran aliento, mi gran ánimo, hermanos. Aunque tenga que pasar momentos críticos y difíciles en mi vida, no importa, porque, hermanos, tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas, un Dios que genera la vida, un Dios que se complace en darnos la vida. Aunque tenemos un homicida, aunque tenemos un malévolo que está cada vez queriendo destruirnos, tenemos a un Padre que le complace darnos la vida. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a la nación de Israel, mire cómo Dios ha ido en pro de la vida. Dios tiene que tratar con una nación como su pueblo. Y cuando Dios tiene que tratar con ese pueblo, con esa nación llamada Israel, le da normas, le da mandamientos, le da leyes. Y Dios escribió 10 mandamientos en 2 tablas. 2 tablas de piedra. Allí venían escritos los 10 mandamientos para la nación de Israel. Allí venían las normas para la vida de la nación. El 6º mandamiento, vamos a buscarlo a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y miren, hermanos, para que disfrutemos que tenemos un Dios que se complace en generar la vida a nosotros, para nosotros. 20:13. El 6º mandamiento. 9 letras tiene. Tan pequeño, pero tan grande en beneficio de nosotros. Dijo Dios, no matarás. ¿No le parece a usted, hermano mío, el profundo cuidado que Dios tiene de nuestras vidas? Si a Dios no le importara nada nuestras vidas, Él no estuviera escribiendo en tablas de piedra, no matarás. Pero en Dios se produce la vida. Dios es el que genera la vida de los seres humanos está en Dios. Él está generando la vida. Satanás, él lucha por destruirnos. Él quiere destruirnos. Pero Dios genera la vida en favor nuestro. Y por eso es que debemos disfrutar y agradecerle a Dios por la vida. Y por eso la eutanasia es algo que a Dios no le complace para nada. Como el aborto tampoco. Aunque sea el mundo, aunque sean los países más civilizados los que están aceptando normas e imponiendo normas de este tipo, hermanos, no es lo que Dios desea para la raza humana. Dicen, es que mire, usted no piensa en que si no hay eutanasia, en que si no hay abortos, entonces el mundo se va a sobrepoblar. ¿Y qué vamos a hacer con un mundo sobrepoblado?
Ese no es cuestión, ese no es problema de nosotros los seres humanos. Ese no es problema de los intelectuales. Ese no es problema que tienen que resolver los seres humanos. Ese es un asunto que Dios ha dejado ya bien organizado. Desde cuando hizo la primera pareja. Dios le dio órdenes. ¿Cómo iban a vivir? Entonces la eutanasia es un acto de homicida. Que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma de complicidad o colaboración activa o pasiva. Los hombres sabemos nosotros darle aceptaciones, pero Dios dijo, no matarás, punto. Como que dijera, no la eutanasia, no el aborto, punto. Porque es un suicidio o un homicidio. Si el hombre a sí mismo dice, pide la muerte, se está suicidando. La Biblia manda tomar medidas razonables para proteger las vidas. Yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Mire cómo la Biblia manda a tomar medidas en favor de la vida. Así que la vida es de respetarla porque Dios ha mandado a que la respetemos, a que cuidemos la vida. 22 del libro de Deuteronomio. Y el verso 8. Nosotros vamos a darnos cuenta cómo Dios reglamenta para la vida. Mire cómo protege la vida Dios. Sobre la nación de Israel había un cuidado tan original. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Miren a un Dios cómo manda a proteger. Cuando una terraza no tiene una baranda, digamos así, y se cae alguno porque está desprotegida, Dios dijo, el culpable es el que no protegió, si se cae alguno. Y a él se le va a cargar esa muerte. ¿Pueden imaginarse el cuidado de Dios para la vida? Dios está en contra de todo homicidio deliberado. Siempre debe tener castigo quien da muerte a otro ser humano. Vamos a la carta que escribe Pablo a los romanos, capítulo 13. Ya para ir concluyendo, hermanos, quiero que veamos cómo Pablo escribe para la iglesia. Capítulo 13 de Romanos, versículo 4. Del 1 al 4 vamos a leer para tomarle el sentido. Desde el 12:21 al 13:4. Vean lo que dice la palabra de Dios. Pablo escribiendo a los romanos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y pregunta Pablo, ¿quieres pues no temer la autoridad?
La respuesta es: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire cómo Pablo está dejando en claro que todo homicidio deliberado siempre debe ser castigado. Y la autoridad está puesta para eso. Para eso están puestos los magistrados. Para eso están puestas las autoridades, para castigar a aquel que hace lo malo. La autoridad no viene para castigar al que está haciendo lo bueno, lo correcto. Ellos vienen para castigar al que hace lo indebido, lo que se ha prescrito que no se haga, y lo hacen. Cuando se rompen esas normas. Eso es lo que Dios ha puesto para poder proteger la vida suya y la vida mía. Hermanos, la eutanasia tiene que ser considerada como un homicidio, así como lo es el matar a un bebé dentro de un vientre. No puede estimarse de otra manera, sino como un homicidio. Y estas normas y estas leyes las están queriendo garantizar en el mundo, que no tengan ningún valor, o que tengan, que sean pasadas por alto. Que se hagan estas cosas es lo que el mundo está buscando. La OMS, la Organización Mundial para la Salud, están queriendo ser los peores criminales, los peores homicidas. Ellos están buscando cómo implementar estas normas que favorezcan tanto lo que es un aborto como lo que es la eutanasia. Pero nosotros los cristianos debemos de ser muy conscientes que esas cosas nosotros tenemos que frenarlas, porque no van de acuerdo al Espíritu de Dios. Son contrarias. Así que, hermanos, ¿qué podemos sacar de esto? Que aunque el mundo se corrompe, hermanos míos, la iglesia del Señor tiene que prevalecer con las verdades de Dios. Aunque se nos quieran imponer cosas que son contrarias a Dios, nosotros tenemos que hacerle frente a todas aquellas cosas que se nos impulsan a hacer. Hermanos, y en estos 2 años que hemos pasado ya, han habido intentos de impulsar a la iglesia a hacer cosas que la iglesia no tiene que hacer. Y la iglesia no tiene que doblegarse. La iglesia tiene que ser firme en obedecer a su Señor. Y cuando quieran meter todas estas leyes y normas por fuerza, la iglesia no tiene que ceder terreno a ello. La sobrepoblación, dicen, eso dice la OMS. Yo he leído algunos artículos. Es que la sobrepoblación nos hace tomar estas medidas. Y la sociedad tiene que entender que ya hay sobrepoblación, dicen ellos. Y por eso hay que devastar a la humanidad. Por eso, miren, lo que estamos viviendo, hermanos, es bueno leer noticias. Hay noticias que son verídicas. Hermanos, hay cosas que los hombres mismos están inventando para destruir la misma raza humana. Así estamos viviendo. Se están inventando cosas. Dentro de estas cosas que se van a imponer, si es que el Señor nos da otros días más, ustedes van a ser testigos de cómo estas cosas que yo les estoy hablando, van a ser implementadas en las vidas, en esta sociedad, en este mundo en que vivimos. Porque Satanás está vivo, Satanás está moviéndose. Y él está queriendo destruir, él es destructor. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando, una vez más, vamos a leer para terminar? Quiero que leamos lo que dijo Jesús en Juan 8:44. Mire la naturaleza, cómo lo describe el Señor Jesús. Y esa naturaleza no la ha perdido Satanás, la está desarrollando aún. Y Satanás quiere seguir
matando y destruyendo. Mire cómo tenía Jesús enfrente a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Esta es la naturaleza de Satanás. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego dice en el 45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? La naturaleza pecaminosa del ser humano es así, no le cree a Dios la verdad, pero le cree al diablo las mentiras. Y el mundo entero está para hacer lo que el diablo quiere que hagan. Aún iglesias están haciendo lo que el diablo dictamina que hagan, pero lo que Dios dice, no queremos hacerlo. Ese es el cuidado que la Iglesia Templo Bautista va a tener siempre. Hacer lo que dice su Señor, no lo que el diablo quiere. Porque ese es mentiroso. Ese nunca ha prevalecido en la verdad. Ese nunca ha permanecido en la verdad. Y él es homicida. Ninguna persona muere en manos de un delincuente si no es porque Satanás está ahí. Todo es porque Satanás. La mayoría de muertes, si no es que todas, siempre Satanás tiene manos ahí. Viene alguien manejando ebrio, bien borracho, y se lleva a una persona y la mata. ¿Quién va orando ahí? Es Satanás, en el licor y en todo lo demás. Y así estamos viviendo una sociedad. Pero iglesia, nosotros debemos de amar a Dios y respetar a Dios y atender la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que Satanás quiere. Entonces les he enseñado que aunque se nos apriete se nos presione de alguna manera a hacer las cosas que el mundo quiere que hagamos, nosotros no vamos a prestarnos a nada de ello. Tenga bien en su mente que nosotros no tenemos que prestarnos a las cosas de este mundo. El mundo, sus ideologías, los gobiernos, los gobernantes son tan hábiles para tener ideas corruptas, ideas insensatas, ideas torpes de destrucción a la misma humanidad. Pero nosotros como iglesia nosotros no vamos a prestarnos a cosas. Vamos a seguir obedeciendo al Señor. Que Dios nos ayude a vivir el Evangelio. Que Dios nos ayude a vivir en esa fe en el Señor Jesucristo. Para la próxima vamos a ver la ley del dinero digital descentralizado, que es otra cosa que el mundo, que Satanás está imponiendo. No se mira malo, se miran buenas ganancias. Yo le voy a desarrollar ese punto y va a ver cómo se mira. ¡Qué hermoso ganar dinero! Mire cuánta ganancia da el dinero digital. Se mira y se oye bueno, pero ¿qué parte tiene Dios en eso? Esa es la cuestión. ¿Y cómo nosotros vamos a comportarnos ante todo eso? Bueno, allí va a llegar el punto difícil de la iglesia del Señor. Ojalá que el Señor viniera pronto. Yo no sé si usted desea que venga pronto. No es porque yo algunas veces paso momentos críticos con la enfermedad que me ha agarrado desde hace unos 4 años, pero la verdad es que mejor que viniera el Señor Jesús y nos llevara. Imagínense irnos con el Señor. Eso es lo mejor que puede haber para vivir eternamente. Quiero terminar con una oración. Poderoso Padre que estás en los cielos, yo te alabo y te bendigo por tu grandeza. Te pido el perdón de nuestros pecados, Dios mío. Y como iglesia, ayúdanos
para poder honrarte y bendecirte, oh Dios. Ayúdanos a vivir, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ceñirnos con tu palabra hasta el final, mi Dios. Padre Santo, gracias. Bendice a cada uno. Ayúdanos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús pido por todo. Amén.